Señor siga sacando por siempre su nombre en medio nuestro. Vamos a, mis hermanos, a sentarnos y vamos a tener un tiempo devocional, y para ello el pastor José Camilo está a cargo de este momento. Así que seamos alimentados de la palabra del Señor esta mañana. Hermanos, buenos días para todos. Señor les bendiga. Sí, mejor sí se oye bien ahí. Sí, está bien. Hermanos, voy a estar leyendo el pasaje, un capítulo del Evangelio de Juan, que es muy conocido. Acompáñenme a Juan, capítulo 17. Estaré haciendo lectura de este capítulo. Luego, con la ayuda del Señor, vamos a estar meditando algunas cosas o verdades importantes en cuanto a esta oración del Señor Jesús. Juan 17 dice la palabra de nuestro Dios. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Verso 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y le daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. Mis hermanos, el devocional de esta mañana
estará basado en este capítulo. Por supuesto no va a ser algo exhaustivo, pero sí me gustaría mucho mencionar algunos aspectos importantes que podemos ver en este capítulo. Como ustedes saben, Juan capítulo 17 es la oración de nuestro Señor Jesucristo. Algunos la llaman la oración sacerdotal o la oración sumo sacerdotal del Señor Jesucristo, a quien la Biblia le llama el sumo sacerdote en el libro de Hebreos, según el orden de Melquisedec, porque es un sacerdocio que es eterno. Me gustaría ver algunas enseñanzas útiles en estos minutos en torno a esta oración del Señor. Y antes me gustaría que tuviéramos en cuenta un poco el contexto de esta oración. ¿Qué fue lo que antecedió a la oración de Cristo acá? Bueno, en el capítulo anterior, por ejemplo, en el versículo 16, se nos muestra que el tiempo de la partida del Señor Jesús estaba muy cerca. Dice Juan 16, 16, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Él estaba por volver a su Padre y la crucifixión estaba cerca. Es decir, lo que quiero decir es que había aires de tristeza en medio de los discípulos, como una despedida, y el Señor lo estaba manifestando. Noten ustedes el versículo 22 también de Juan 16. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Y noten también el último versículo antes de que comience la oración. En el mundo tendrán aflicción. En el mundo tendrán aflicción. ¿Por qué menciono esto, mis hermanos? Para que veamos cuán apropiada fue la oración del Señor Jesucristo. En un momento de tristeza, estaba su partida cerca, sus discípulos se quedarían acá, y estaba diciéndoles que en el mundo iban a tener sufrimiento y aflicción. Era una oración pertinente y necesaria para ese momento. Y en cuanto a lo que pasó luego de esta oración, como ustedes pueden ver en el siguiente capítulo, fue cuando nuestro Señor fue entregado por Judas y también posteriormente abandonado por todos sus discípulos. Ese es el contexto de la oración de nuestro Señor en Juan 17. El Señor en alguna oportunidad dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, ¿cierto? Y sabemos que Cristo Jesús es el modelo perfecto para los creyentes en todos los aspectos, en todas las áreas. Y lo es también en la oración. Esto incluye la oración, Jesús como un modelo de oración. ¿Acaso, mis hermanos, no vemos registrado en los evangelios cómo nuestro Señor Jesús se apartaba con frecuencia para orar a su Padre? ¿No vemos al Señor Jesús en los evangelios indignado porque habían convertido la casa de oración en una cueva de ladrones? ¿No vemos al Señor Jesús con mucha paciencia enseñándole a sus discípulos cómo orar, cuando ellos le decían: Señor, enséñanos a orar? De hecho, ahí se desprende la oración modelo del Padre Nuestro. Pero Juan 17 es especial. ¿Por qué es especial Juan 17? Porque, mis hermanos, acá no estamos hablando de una enseñanza acerca de la oración. Podemos tener el privilegio de leer la oración misma de Cristo. La oración misma, lo que salió de su boca y de su corazón en aquel momento. La Biblia, las Sagradas Escrituras tienen muchas oraciones registradas, ¿verdad? De David, de Abraham, de Moisés, pero todas estas no tienen comparación con la oración de Cristo. Quizás, sin temor a equivocarme, estamos ante la oración más importante registrada en toda la palabra de Dios. ¿Por qué es especial? Bueno, así como el Sermón del Monte es único, lo que fue anunciado por Cristo, esta oración es única, porque el mismísimo Hijo de Dios fue quien oró acá. Iniciando su oración como el Señor solía hacerlo, llama a Dios su Padre.
lo que a su vez nos recuerda la razón por la cual ustedes y yo y todos los que confían en Cristo en oración pueden llamar a Dios su Padre, Abba Padre, ¿cierto? Por la adopción. Pero también pensemos en algo. En el caso de Cristo, es el Hijo mismo quien está orando. Nosotros podemos decir Abba Padre por la adopción que tenemos en Él. Pero acá es el Hijo mismo quien está orando a su Padre. Y la primera petición que el Señor hace en esta oración es una petición muy íntima entre el ser de Dios, una glorificación mutua entre el Padre y el Hijo. El tiempo de la muerte del Señor estaba cerca y Él pide que el Hijo sea glorificado, aquello para lo cual Él vino. Porque recuerden también que cuando el Hijo es glorificado, también lo es su Padre. Y acá lo que podemos ver es una hermosa unidad entre el ser de Dios, mis hermanos. Podemos ver una clara distinción entre el Padre y el Hijo, pero al mismo tiempo una unidad perfecta. Y aunque este texto no lo menciona, sabemos por implicación que aquí también está la tercera persona de la Trinidad. De manera que esta oración nos habla también algo respecto de la naturaleza de nuestro Dios, que es uno y trino. También nos habla de la vida eterna. Nos habla de la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Nos habla de su autoridad. Toda potestad le ha sido dada por el Padre. Así terminó también Mateo 28, recuerden, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Acá esta oración nos habla de la deidad de Jesucristo, su naturaleza divina. ¿Quién más puede decir que da vida eterna sino Dios mismo? Y acá el Señor Jesús dice que da vida eterna. Es más, miren el verso 5. Nos habla de una gloria que el Señor Jesús tuvo junto al Padre antes de la fundación del mundo. La gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese creado. La eternidad del Hijo. Como el Señor Jesús, aunque no dejó su naturaleza divina, ciertamente se humilló a sí mismo al hacerse hombre. ¿Y qué es la vida eterna? ¿En qué consiste la vida eterna? Bueno, el Señor lo dice acá en el versículo 3. Conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Y acá, hermanos, recuerden que conocer a Cristo y al Señor no es un asunto meramente académico, sino acá incluye también un conocimiento salvífico, personal, que involucra todo nuestro ser, nuestros afectos. Nadie conoce al Padre si no es por el Hijo. Pero también el Señor dijo, el que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. ¿Y durante cuánto tiempo le conoceremos? Bueno, por toda la eternidad. Esa es la vida eterna. Pablo en Romanos dice, ¿quién ha conocido la mente del Señor? Job dijo que solo hemos oído de oídos, hemos oído hablar de Él. Hay un gran peligro cuando llegamos a pensar que lo conocemos todo acerca del Señor. Pero realmente solo somos como niños, hermanos, ante un vasto océano. ¿Qué más podemos ver en esta oración? Bueno, miren que aunque estas verdades, doctrinas, no están de manera explícita, si nos ponemos a examinarlas, la oración de Cristo, allí están. Acá hay otra verdad, no sé si ustedes la notaron, pero acá, en medio de esta oración, está la verdad bíblica de que Dios ha elegido un pueblo para sí mismo, para redimirlo por medio de Cristo. ¿En dónde podemos ver la doctrina de la elección en esta oración? Bueno, versículos 2, 6, 9, 11 y 12. Todos los que, en esta sencilla frase, todos los que tú me diste, todos los que tú me diste. Hermanos, qué maravilloso
que en esta oración podamos ser recordados que un día, en la eternidad pasada, hubo un compromiso eterno donde el Padre le dio al Hijo a un pueblo para que fuese salvo por medio de él y que el Hijo aceptó ese compromiso. El Señor Jesús sabía exactamente por quiénes vino. ¿Cuándo pasó? En la eternidad. ¿Por qué? Por pura gracia y para su gloria. ¿Acaso no te conmueve el solo hecho de pensar que el Padre te eligió y que te entregó al Hijo para que fueses salvo por él? Esto va más allá de nuestro entendimiento y de nuestra comprensión. Tuyos eran, dice el Señor, tuyos eran y me los diste. ¿Por quiénes ora el Señor Jesús? Bueno, noten el versículo 9, hermanos. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. ¿Por quién ora el Señor Jesús? Claramente está diciendo que no lo hace por todo el mundo, no es por todos y cada uno de los hombres. Él dice, yo ruego por ellos, exclusivamente por ellos, los que el Padre le dio. Aunque es excluyente, hermanos, el Señor Jesús está acá excluyente y está centrándose en su pueblo. Él no está orando acá por los impíos, los que practican la maldad, está orando por su pueblo, por los que han creído en Él. Juan capítulo 17 es una oración de Jesús por la iglesia y a favor de la iglesia. Por lo tanto hay consuelo para el creyente acá. Bueno, pero ¿cómo podemos saber si somos de esos suyos? Es otra gran pregunta, ¿cierto? ¿Cómo podemos saber que somos aquellos de los que el Padre le dio? ¿Cómo podemos estar seguros nosotros que somos beneficiarios de esta oración y de estas peticiones? Bueno, creo que el pasaje nos da algunas características de esos discípulos. ¿Cómo podemos identificar a los creyentes? ¿Cómo se caracterizan los discípulos? Por un lado, estos reciben su palabra. Reciben su palabra. Versículo 8. El Señor Jesús no habló sus propias palabras, sino lo que oyó de su Padre. Y como aplicación también acá, si Jesús hizo eso, ¿cuánto más sus mensajeros deben asegurarse de hablar solamente las palabras de Dios? Siendo fieles a las Escrituras. Pero los verdaderos discípulos reciben la palabra, creen en ella. 2, los discípulos guardan su palabra. Versículo 6. Han guardado tu palabra. Si la reciben, la guardan. Y cuando hablo de guardar, acá hago referencia a una obediencia. Guardar su palabra es obediencia. El que le ama, guarda sus mandamientos. Otra característica que podemos ver en este pasaje de los discípulos es que estos no son del mundo, versículo 16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Mis hermanos, Jesús está haciendo acá una afirmación. Él está afirmando que los creyentes no son del mundo. Se caracterizan por esto. Ellos tienen, aunque son ciudadanos acá en la tierra, como dice también las Escrituras, ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. O como en Hebreos también decía, como los patriarcas anhelaban una patria mejor, una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, y Juan el apóstol nos dice que no amemos el mundo ni las cosas que hay en el mundo. En 1 Juan 2:15. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Y otra característica más de los discípulos, en el verso 18, es que estos no solamente no son del mundo, sino que también son enviados al mundo. Versículo 18.
son enviados al mundo. Así como el Hijo fue enviado por el Padre, la Biblia nos dice que Cristo envía a su iglesia al mundo como ovejas en medio de lobos, para hacer sal y luz y para guiar al mundo hacia Cristo Jesús. Y no quisiera que pasáramos por alto esta oración, hermanos, sin tener en cuenta las peticiones mismas de Jesús en esta oración. Hemos visto brevemente algunas enseñanzas, verdades de la Biblia contenidas en esta oración, por quienes oró Cristo Jesús, cómo se caracterizan sus discípulos, pero es necesario que consideremos por un momento cuáles fueron las peticiones concretamente que Jesús hizo en esta oración. ¿Qué fue lo que el Señor le pidió a su Padre acerca de sus discípulos? Quizás hayan más, pero quiero mencionar brevemente 6 peticiones que hace acá el Señor. Una de ellas es la preservación de su pueblo. Versículo 11, versículo 12 y 15. Noten el verso 11 y el verso 12. Que ellos sean guardados, ¿cierto? Que ellos sean preservados, custodiados. Acá quiere decir mantener el ojo sobre, un cuidado hacia su pueblo, por medio de su Santo Espíritu. Que los creyentes puedan perseverar en la fe, para que no se aparten, para que sean guardados de tantas cosas. Hermano, ¿esto no te anima? El Señor dijo: Padre, guárdalos en tu nombre. Guárdalos en tu nombre. El Señor estaba por ir hacia su Padre y sus discípulos iban a quedar acá en un mundo de aflicciones, con enemigos. Nosotros necesitamos de esta petición. Mis hermanos, si el Señor no nos guardara, ay de nosotros. Él es quien nos hace perseverar en sus caminos. Él es el quien nos guarda. La oración modelo también dice: guárdanos del mal, ¿cierto? Pero acá vemos a Cristo mismo pidiendo: guárdanos del mal y del maligno. El predicador Spurgeon decía, abro comillas: ustedes han sido redimidos, pero aún necesitan ser guardados. Han sido regenerados, pero aún necesitan ser guardados. Son puros de corazón y manos, pero aún deben ser guardados. Dependemos del Señor, de un cuidado permanente de Él. Otra petición, versículo 13, el gozo. Para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Nuestro Señor Jesús oró al Padre para que su pueblo tenga gozo y un gozo cumplido, completo en Él. El Señor Jesús está interesado en que su pueblo esté lleno de gozo, como también lo dice la Escritura en Filipenses 4:4. Regocijados en el Señor siempre, para que su gozo esté cumplido. Otra petición más que vemos en esta oración: santificación. ¿Lo notaron? Versículo 17. Santifícalos en tu verdad. El Señor Jesús está interesado en que su pueblo viva dignamente del Evangelio, conforme al Evangelio, y que sean santificados, para que su pueblo crezca de conformidad a la imagen de su Salvador, en santidad. Está orando para que su pueblo sea librado de la corrupción, para que sean consagrados, para que sean apartados. Y para esto, Dios usa un medio específico, su palabra. Santifícalos en tu verdad. Mis hermanos, el error generalmente va a conducir a la impiedad. El error conduce a una vida desordenada. Entonces Jesús ha orado por nuestra santificación. También en el versículo 26, veamos el verso 26. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amor, ¿cierto?
Cristo Jesús oró a su Padre para que los creyentes puedan cada vez más ver el amor con que han sido amados y con que son amados. Es como si estuviera diciendo: Padre, ábreles los ojos para que ellos puedan ver cuán amados son. Al estar unidos a Cristo, Él es nuestra cabeza y nosotros somos su cuerpo. Somos tan amados como Él. Versículo 24. Otra petición que podemos notar en el pasaje es que el Señor dice que ellos vean mi gloria. Jesús ora para que su pueblo pueda ver la gloria suya. O como comienza Juan capítulo 1, y vimos su gloria lleno de gracia y de verdad. Como dice 2 Corintios 4:6, que nuestro corazón sea alumbrado para que podamos contemplar la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hermanos, hay una necesidad constante de cada día poder contemplar más y más de la gloria de Cristo Jesús. Y una última petición que puedo notar en el pasaje. ¿Cuál creen ustedes que es? La unidad. Versículo 11, 21, 22 y 23. Y aquí me quiero detener ya para ir concluyendo la meditación. Hermanos, a mí me resulta llamativo que de todas estas peticiones, la que el Señor Jesús más resaltó fue la unidad. El Señor Jesús oró a su Padre por la unidad de la iglesia. En 4 ocasiones en la misma oración lo repitió. No es coincidencia. Él está insistiendo en esta petición. ¿Por qué? Porque el Señor sabe de nuestra necesidad de mantenernos unidos, porque el Señor sabe de los peligros que hay. El Señor sabe que el enemigo lo que quiere causar es división. Acá lo que vemos es que esto de la unidad es algo que carga el corazón de Cristo mismo. Pero ¿cuál es el fundamento de esta petición? Según el pasaje, la petición es que ellos sean uno. Pero ¿cuál es el fundamento que hay en esta oración para esta petición en particular? La propia unidad entre el Padre y el Hijo. ¿Sí lo notan en los pasajes? Varias veces dice que sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno. Después en el versículo 22, así como nosotros somos uno. Mis hermanos, si nosotros estamos unidos a Cristo y Cristo al Padre, entonces algo no está bien cuando el cuerpo no está unido entre sí. Porque la pregunta sería: ¿cómo podríamos estar unidos a la cabeza, pero no al cuerpo? ¿Cómo? De manera que allí está el fundamento de esta petición. La unidad entre el Padre y el Hijo. ¿Y cuál es el propósito de esta petición en particular? El pasaje también nos lo enseña. ¿Cuál es el propósito de la unidad de la iglesia? Versículo 21 y 23. Para que el mundo crea que me has enviado. En otras palabras, mis hermanos, esto trae gloria a Dios. La unidad visible de la iglesia trae honra a Jesucristo. Y lo contrario es que la división trae deshonra a su nombre. Pocas cosas traen tanta deshonra y tanta blasfemia entre los incrédulos cuando ellos observan la iglesia y lo que ven es división. Lo que ven es división. Noten que el Señor Jesús está conectando la unidad de la iglesia con su propia gloria. Y permítanme concluir, mis hermanos, con 3 aplicaciones pertinentes enfocadas en esta última petición de la unidad. 1. Nuestra responsabilidad.
La unidad no llega sola. La unidad requiere un esfuerzo. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo en Efesios 4:3. Rogando a la iglesia, les dice: sean solícitos, diligentes, esforzados en guardar la unidad de la fe en el vínculo de la paz, pero de ninguna manera a costa de la verdad, de manera que como iglesias debemos pedir a Dios mucha sabiduría y discernimiento. No se trata de negociar las verdades de la palabra de Dios, pero tampoco se trata de que somos exactamente iguales en todo. Una cosa es la unidad y otra cosa es uniformidad. Discernimiento. Pero Efesios 4 también nos habla de que un solo Señor, un solo Dios y Padre. Generalmente es el pecado lo que causa la división. 2. Nuestro anhelo y nuestro deseo. Ese debe ser nuestro gran anhelo, deseo en nuestro corazón, el cumplimiento de estas cosas. Noten que el Señor dijo incluso en esta oración: Padre, que ellos sean perfectos. Miren la palabra que usó: perfectos en unidad. Que sean perfectos en unidad. También Efesios 4 nos habla de la unidad de la fe. Lo que quiero comunicar es que los creyentes verdaderos no se alegran en la división, sino en la armonía, como dice Salmo 133:1. Cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y 3, nuestro consuelo. Mis hermanos, quiero volver a leer el verso 20 de este pasaje. Allí radica nuestra esperanza y nuestro consuelo. Juan 17:20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de Dios. ¿Saben qué quiere decir esto, mis hermanos? Que Jesús oró por ti y por mí. Él está diciendo: no solo oro por los apóstoles, sino por todos aquellos que llegarían a creer en Él por el testimonio de los apóstoles. Piensa en eso. Jesús acá en Juan 17 oró por ti si has creído. Jesús está orando por todo el cuerpo de creyentes. Mis hermanos, nosotros muchas veces estamos agradecidos cuando nos dicen: estoy orando por ti, ¿cierto? Nos alegra que otros oren por nosotros, pero cuánto más nos debe llenar de gozo el solo hecho de pensar y de saber que es Cristo mismo el que acá oró por nosotros. Es el Hijo quien lo hace. Y algo más para completar nuestro gozo: no lo hizo solo una vez. Claro, Cristo murió una sola vez y para siempre, pero no oró por nosotros una sola vez y para siempre. Romanos 8:34 nos dice: ¿quién es el que condenará? Si es Cristo el que murió y el que también resucitó y el que también está a la diestra del Padre. ¿Y qué está haciendo? Intercediendo en presente. Y Hebreos 7:25 nos dice que Él puede salvar perpetuamente a todos los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿No nos consuela esto, hermanos? Y la gran pregunta es: ¿no oirá Dios el Padre la oración de su Hijo? ¿No responderá Dios la oración de su Hijo? Lo hará. Y esta unidad de la cual estamos hablando, hermanos, por supuesto, debemos esforzarnos y que el Señor nos ayude a que se dé en medio de cada una de las iglesias locales en particular, pero también en su aspecto universal, en la iglesia universal. Y esto entonces también tiene una aplicación para la vida asociativa, ¿cierto? Esto es una expresión de esa unidad a la cual cada iglesia está llamada. Como mencionó en algún momento el pastor John Owen, abro comillas, las iglesias que se reúnen y se establecen según la mente de Cristo deben, noten que dice deben, como lo dice también nuestra confesión y que veremos en este día,
deben preservar una comunión santa mutua entre sí. ¿Por qué? Porque están unidos bajo una sola cabeza, que es Cristo Jesús, bajo una misma fe, bajo una misma regla y bajo un mismo orden. Amén, hermanos. Vamos a orar para dar gracias al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por estos minutos que nos has regalado para abrir tu bendita palabra y leer y considerar esta hermosa oración de Cristo, tu Hijo. Hoy, sencillamente, Señor, estamos agradecidos y te queremos pedir que esto sea una realidad en nosotros, Señor, que nos santifiques, que nos guardes, que nos llenes de gozo, oh Dios, que nos preserves y también que nos concedas ver cada vez más la gloria de tu Hijo y quieras tú que nos permitas cada vez más dar pasos para esta unidad de la cual el Señor oró. Te pedimos todo esto, Señor, y que nos sigas guiando durante este resto de día y que tu nombre siga siendo glorificado. En Cristo Jesús. Amén.